Lo dijo en la primera hora. 7:08 en la mañana, gracias, seguimos junto a Belkis Sánchez y este servidor Fabricio Vela. Continuamos y vamos a empezar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy a través del informativo a primera hora por las frecuencias de Radio Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Les saludamos al señor ingeniero Henry Kronfleck Osaya, presidente de la Asamblea Nacional y precandidato a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano. Señor ingeniero, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos ustedes, para todo el panel y para los que nos están escuchando y viendo. Gracias, gracias ingeniero. A ver, quiero empezar. Usted y su compañera de fórmula, Dayana Pazley, ya aceptaron la nominación de la precandidatura, ¿verdad? Sí, no, ya somos candidatos por el partido. Exacto. Ahora, ¿esa precandidatura se va a mantener en firme o a esta hora? Porque esta semana será clave. Hasta el próximo jueves, viernes me parece, será clave para establecer dentro del plazo que señala la reglamentación el tema de las alianzas. ¿Esa candidatura del binomio Kronfleck-Pazley se mantendrá en firme o existe alguna posibilidad de acercamiento con otras organizaciones políticas que incluso pueda abrir la posibilidad de que ustedes declinen esa participación para apoyar otra candidatura, ingeniero? No, mire, la experiencia nos ha enseñado a nosotros que muchos han adoptado nuestro discurso, nuestras propuestas económicas en materia de seguridad, etcétera. Y lo que han hecho es prometerlas en campaña y cuando han llegado al poder, los que hemos apoyado ejecutan otra cosa. Y entonces ahí vienen los problemas y tenemos que, por supuesto, tratar de forzar de que se cumplan estas cosas. Esta vez eso ya no va a pasar. Las propuestas de campaña que ahora algunos las están copiando, inclusive, las vamos a ejecutar nosotros. En el caso, por ejemplo, si usted se quiere referir en el fondo al señor Topic, a él se le dio la oportunidad 3 veces de correr, dijo que sí, después dijo 3 veces que no, después no se presentó en las primarias, los demás precandidatos en ese momento sí se presentaron, y entonces hubo unas primarias del partido, nos eligieron por unanimidad a Dayana Pazley y a mí como el binomio para la presidencia y vicepresidencia de la República, y en ese sentido nuestra candidatura es firme, es indeclinable y vamos a cumplir con el mandato, sobre todo del pueblo ecuatoriano, que es que se le resuelvan sus problemas, que es lo que está en nuestro plan de gobierno, que lo anunciamos cuando anunciamos el binomio. Ingeniero, muy buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. En este sentido, ¿se descarta la posibilidad de apoyar a Jan Topic o más allá de aquello de una eventual alianza en el ámbito de binomios presidenciales de estas candidaturas con otras tiendas políticas? Si alguien quiere sumarse al binomio del Partido Social Cristiano porque se suma a la tesis que propone el Partido Social Cristiano, enhorabuena. Enhorabuena, si se suman a la tesis, pero el país ya no puede seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Por eso es que nosotros, en el momento que lanzamos la candidatura, hemos sido absolutamente claras en una propuesta de gobierno que acompaña la candidatura para que sepa el pueblo, que es lo más respetuoso que se tiene que hacer y que prácticamente nadie lo hizo en su momento. ¿Por qué nos estamos lanzando? ¿Cuál es la tesis atrás de esto? Porque más allá de las personas está la solución que tiene que tener el país, pero sí, las personas por supuesto que cuentan porque la determinación, el conocimiento para aplicar estas tesis se torna imperativo en este momento. ¿A usted no le, digamos, no le generó o no le genera algún tipo de conflicto en lo personal e incluso en lo político el tener que renunciar? Usted lo había confirmado, tiene hasta el 2 de octubre y usted ha dicho que el 2 de octubre va a renunciar a su curul en la Asamblea Nacional. Usted dejaría la presidencia de la Asamblea y su curul en la Asamblea Nacional para ser candidato presidencial. Digo, ¿eso no le ha generado un conflicto el tener que dejar la legislatura por su condición de presidente de la Asamblea, ingeniero? No, porque creo que lo que resta de la legislatura, esos pocos meses que restan, frente a los 4 años que se vienen en el país, creo que lo segundo es mucho más importante de lo primero. Y de ahí que estamos convencidos que nosotros sabemos lo que se tiene que hacer porque lo hemos recogido a través de la retroalimentación que hemos tenido de la gente. Mire, cuando usted habla de seguridad en el país, todo el mundo sabe que los ciudadanos de bien están tras las rejas y los delincuentes están libres. Hay que tener mano de hierro contra la delincuencia que tiene acorralada a toda la población. Las fuerzas del orden tienen que tener el respaldo y el liderazgo eficaz y permanente del presidente de la República
los policías, los militares, tienen que contar con ese total respaldo para que usen las armas de manera legal y pertinente, las armas de fuego. Cuando usted ve la destitución y sanción que no se da en este momento y que se tiene que dar esa destitución y sanción a los jueces y fiscales corruptos que dejan sueltos a los delincuentes de las cárceles como si fueran cuartos de hoteles, usted se indigna. Hay que acabar con eso. Hay que sancionar a todos aquellos que cometen los femicidios y la violencia contra las mujeres. Sigue la violencia rampante contra las mujeres en el país. Hay que terminar con la violación, con el secuestro, con la extorsión, con el robo, con la violación de la gente, que ya la gente no puede más. El país vive un estado de inseguridad tremendo en estos delitos que son los delitos que todos los días se dan, la vacuna, los lugares comerciales. Es decir, realmente cuando vemos esa problemática y que no se resuelve y que más bien se va empeorando, mire usted, el Ecuador pasó a ser el primer país con más muertes violentas por cada 100.000 habitantes, 44.5 en América Latina, y este julio que acaba de pasar, fue uno de los meses más violentos, si no fue el mes más violento en la historia del país. Entonces, alguien tiene que tomar el liderazgo para plantear un plan de gobierno que resuelva este problema. Ingeniero, antes de continuar ya con el análisis como tal de esta precandidatura y las tesis, en este caso del partido, quiero detenerme muy brevemente en lo que ocurrirá tras su renuncia al cargo de presidente de la Asamblea Nacional. Porque una vez que esto ocurra, Viviana Veloz, quien es primera vicepresidenta, asumirá la presidencia, se deberá escoger a un primer vicepresidente o vicepresidenta y el CAL continuará en funciones con normalidad, digamos, con normalidad hasta enero. ¿Qué va a ocurrir en enero cuando en su mayoría los integrantes del CAL van a hacer campaña porque también son candidatos o se perfilan como candidatos y apenas de los 7 integrantes, una, que en este caso es Esther Cuesta, no va a una reelección y habrá que ver qué pasa con la designación del primer vicepresidente, que al menos ustedes, entiendo, aspiran sea un asambleísta que tampoco vaya a la reelección? Igual, con 2 de 5, el CAL no podrá funcionar. ¿Qué va a ocurrir en ese escenario durante un mes al menos? Bueno, muchas gracias. A ver, primero lo primero. Primero, después de la renuncia que la hemos anunciado para el día 2 de octubre, queda abierta la primera vicepresidencia. Por supuesto, pasa la primera vicepresidenta a ser presidente, porque el artículo es claro en el reemplazo del presidente de la Asamblea. Hay que escoger un primer vicepresidente. Estamos buscando los consensos y creo que lo vamos a lograr que sea alguien del Partido Social Cristiano. Pero ese primer vicepresidente no puede ser alguien que vaya a correr, porque la presidenta tiene que también irse de la Asamblea por efectos de una licencia mientras comienza la campaña, antes que comience la campaña y hasta después de que se proclamen los resultados oficiales de la primera vuelta electoral, que es donde se escogen a los asambleístas. Por lo tanto, esa persona del Partido Social Cristiano quedaría encargado de la presidencia de la Asamblea Nacional durante todo ese tiempo. Y de ahí que tenga que ser una persona que no pida licencia también. Y posterior a eso tienen que ponerse de acuerdo ya los nuevos miembros del Consejo de Administración Legislativa en quienes van a ser sus reemplazos, porque efectivamente la Asamblea no puede quedar sin un órgano de administración como es el Consejo de Administración Legislativa, que tiene que apoyar los proyectos de ley, que tiene que abocar conocimiento de los juicios políticos que lleguen, y hay que respetar, eso sí, la posición de cada una de las bancadas dentro del Consejo de Administración Legislativa, entendiendo que hay 4 bancadas en la Asamblea Nacional que deberían de ocupar esos puestos. Pero, dando complemento a lo que le pregunta Belkis, ¿no existe la posibilidad de que el CAL se quede acéfalo por esta situación muy particular que se avecina, ingeniero? Acéfalo no, porque el primer vicepresidente queda como presidente encargado de la Pero Asamblea. ¿y el resto de integrantes del CAL? Por eso digo, acéfalo no. Lo que quedaría el CAL es sin una mayoría de miembros para poder actuar, por lo tanto habría que elegir esos miembros después de que pidan licencia a los que vayan a pedir. O sea, a ver, se pueden reemplazar. Eso, ¿se puede hacer esto? O sea, a ver, el problema es que la ley no establece que los miembros del CAL tengan alternos. O sea, no es que el alterno del legislador integrante del CAL puede reemplazarlo. Es correcto. Pero si, por ejemplo, piden licencia y digamos no se tiene esta mayoría en el CAL, ¿hay algún camino legal, establece algún resquicio, la ley orgánica de la función legislativa, para poder designar temporalmente otros integrantes del CAL? Tendríamos que buscar ese camino, porque no puede quedar, como le digo, sin CAL la Asamblea Nacional. Pero la ley como tal no lo prevé en primera instancia.
no lo prevé en primera instancia, pero en la práctica no puede estar la Asamblea sin el Consejo de Administración. Sí, sí, yo lo comentaba la semana anterior justamente y coincidimos en esa parte de que la ley no establece esto. La semana anterior, a propósito de esta resolución, de esta acción de protección, que a mí en lo personal lo dije públicamente, me parece insólita, a través del cual un juez dispone que la Asamblea Nacional retome 3 juicios políticos que habían sido archivados, ha provocado toda una controversia sobre este tema porque a su vez el secretario de la Asamblea, que ha ejercido la vocería, entiendo que suya, en representación suya, ha dicho que no van a acatar. Yo le pregunto a usted si el camino jurídico es ese. El camino es desacatar esa resolución y más bien no presentar la apelación correspondiente, porque digo, esto al final termina siendo una cuestión de derecho, y en derecho lo que corresponde no es desacatar, sino apelar, ingeniero Cronfle. A ver, varias cosas. Primero aquí, gracias por preguntarme esto, y voy a ser muy breve para poder entrar a la propuesta, que es lo que la gente quiere escuchar. Primero, y antes que nada, sí, hubo esta sentencia verbal, quiero ser claro en esto, verbal, la cual se apeló en esa misma sesión adelante del juez, se apeló. La sentencia todavía no ha llegado notificada por escrito a la Asamblea Nacional. Eso quiero ser absolutamente claro. Segundo, la posición inmediata que recibimos de las diferentes bancadas que hacen una mayoría, escúcheseme bien, de las diferentes bancadas que hacen una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, fue inmediatamente: nosotros no podemos aceptar esto es una interferencia en funciones, y aquí hay que tratar la sentencia de la Corte Constitucional que determina que nadie puede, de la justicia jurisdiccional, influir en ningún paso, dentro de ningún procedimiento, de ningún juicio político. Al haber pronunciado las bancadas, habernos dicho sus posiciones, se le dio la vocería al secretario general de la Asamblea para que anuncie esta vocería. Sin embargo, y tengo que ser claro en esto, no se puede convocar a un pleno extraordinario para tratar este tema y que ya se resuelva de manera jurídica por parte de la Asamblea Nacional hasta que no seamos notificados con la sentencia. Ahí se utilizarán otros recursos, como es, más allá de la apelación que se hizo verbal, la ampliación de este concepto. Mientras tanto, el secretario lo que ha hecho es ser vocero de las posiciones que después fueron ratificadas en sendos comunicados que son públicos por parte de las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional, que conforman, como le digo, una amplia mayoría. Vocería, ingeniero, que ha merecido la crítica, por ejemplo, o el cuestionamiento, por ejemplo, del asambleísta Javier Jurado, quien ha anunciado que va a denunciar al secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, por los presuntos delitos de usurpación y simulación de funciones públicas y uso de documento falso. ¿Cómo ha recibido usted este anuncio por parte del asambleísta Javier Jurado? Una barbaridad, pero deje que lo haga, que ya creo que lo hizo, y pues obviamente el secretario con el respaldo de la Asamblea se va a defender. Pero el caso del secretario, digo, porque ahí también ha habido una crítica, ¿por qué el secretario ha hecho la vocería cuando se supone que no le corresponde, sino a usted como presidente, que es el representante? ¿Tiene esa facultad? El secretario tiene la facultad de hacer la vocería cuando se la delega la mayoría de la Asamblea Nacional a través, por supuesto, de la autorización del presidente. Es que nosotros recibimos las posiciones de cada una de las bancadas, que, vuelvo y le repito, están ratificadas por escrito en sendos comunicados. ¿Usted le delegó, presidente Cronfle, usted le delegó al doctor Alejandro Muñoz esa vocería? Sí, claro, por supuesto. Cuando se la delegué en función de lo que me pidieron las diferentes bancadas, que es que hagamos pública nuestra posición de que no íbamos a permitir por ningún motivo interferencia en la función legislativa por otro poder del Estado. Otro de los argumentos para esta denuncia, ingeniero, tiene que ver con una supuesta falta de prolijidad en el ejercicio de las funciones, porque dice el asambleísta Jurado que varias leyes aprobadas no han sido publicadas en el registro oficial de acuerdo con la voluntad del Pleno de la Asamblea, y para corregir se ha presentado fe de ratas, lo cual es ilegal, dice el legislador. Bueno, no nos enredemos en esto. Él puede decir cualquier cosa, ya estamos acostumbrados que muchos legisladores digan cualquier cosa cuando les conviene y dicen otra cuando les conviene decir otra cosa. Entonces, yo quisiera entrar en la propuesta porque esto, créanmelo, es perder el tiempo. Ya en el organismo pertinente. Entremos justamente en la propuesta. ¿Cuál es el eje de la propuesta del binomio socialcristiano Cronfle-Parsley? Bueno, por supuesto, la mano dura contra la delincuencia, que lo acabo de explicar. ¿Qué significaría mano dura, ingeniero Cronfle?
mano dura contra la delincuencia es justamente tener el apoyo primero del presidente de la República de manera permanente y eficaz a las fuerzas del orden, a la Policía Nacional, a los militares, para que justamente tengan ellos un respaldo total para el uso legal y pertinente de las armas de fuego. No es posible que ahora se castiguen a los que usan las armas de fuego para estar en defensa de su propia vida y para combatir el crimen. Segundo, la destitución y sanción de quien debiendo sancionar jueces y fiscales corruptos no lo hagan, porque el problema es que se usan recursos del Estado para combatir la delincuencia, se los atrapan, entran en las cárceles y salen como que si fueran hoteles. Tercero, acabar, como le dije, con un plan muy bien estructurado, la violencia de género, es decir, la violencia contra las mujeres y el femicidio. Nosotros implementamos un plan Amiga Nuestra Solo en Guayaquil, que lo hizo Dayana Pazle. Ese plan deberíamos de poderlo proyectar a nivel nacional, por ejemplo, que dio bastantes resultados importantes, positivos en Guayaquil. Lo que es el robo, la extorsión, o sea, la vacuna, el secuestro, que ahora se secuestra hasta de manera express y por cualquier monto, la violación y el homicidio, que son los, digamos, los delitos más comunes que le quitan el sueño a la gente, también tienen que tener este plan con el respaldo, por supuesto, del presidente de la República a las fuerzas del orden para que puedan actuar y poder controlar esta situación que le quita el sueño a los ecuatorianos. Eso, digamos, como un paso a justamente tener el control que hoy está descontrolado, por eso que estamos en el primer lugar entre los países de América Latina con más muertes por cada 100.000 habitantes, 44.5 muertes, y el mes de julio fue uno de los meses más violentos en la historia del Ecuador. Y ya en el ámbito de lo económico, ingeniero, es conocida la postura del Partido Social Cristiano respecto de no más impuestos, pero le consulto yo, ¿esto evidentemente en la práctica será posible en las condiciones en que actualmente nos encontramos como país en materia económica? Claro que es posible. Nosotros hemos hecho, déjenme explicar la propuesta y por qué sí es posible. Ser impuesto a todos los productos de la canasta básica. Usted sabe que la canasta básica tiene 359 productos, 208, casi el 60% pagan IVA. ¿Cómo es posible que pague el detergente, el jabón para lavar, el papel higiénico, la crema dental, el café soluble, el champú, las gaseosas? O sea, es una barbaridad. Lo mismo, 0% de IVA a todos los insumos médicos. Hoy pagan IVA los pañales, el bloqueador solar, que es una necesidad en el Ecuador, jeringuillas, gasas, esparadrapo, mascarillas, ahora que están volviendo a subir los casos de COVID, guantes, etcétera, cinta quirúrgica. Entonces, este tipo de cosas tienen que tener cero IVA a todos los insumos y materiales, herramientas y equipamiento agrícola. Por ejemplo, los machetes. ¿Cuál es la herramienta del campesino, del agricultor en el campo ecuatoriano? El machete, pues la pala, el pico, el instrumento de poda, la bomba de fumigación, los arados, los tractores, todo eso tiene que ser cero IVA. Ahora, usted me va a decir entonces cómo va a recaudar el Estado. Es que estamos apuntando a devolverle justamente la plata al bolsillo del ciudadano, porque él la sabe administrar mucho mejor que esté en el bolsillo del gobierno. Hoy el gobierno, usted sabe, es obeso y el ciudadano está desnutrido económicamente hablando. Y entonces es importantísimo, por ejemplo, promocionar el turismo, 0% de IVA por 5 años a la actividad turística en el país. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Usted va a crecer la economía. Y al crecer la economía y baja la recaudación, hemos propuesto que el IVA general pase del 15 al 12 y terminando nuestro gobierno al 10%. Si crecemos la economía con estos incentivos de todos estos sectores, por ejemplo, el sector agrícola, ganadero, pesquero artesanal, turismo, etcétera, entonces el resultado de bajar los impuestos no es recibir menos dinero, es tener más recaudación. Eso está visto en todos lados para incentivar la economía, ese crecimiento económico. Y entonces, si nos hace falta dinero, obviamente ya no es a través de impuestos, es tasas o contribuciones contra la prestación de un servicio. El problema es que hoy usted tiene un impuesto que usted no sabe a dónde va. ¿Qué se hace con esa plata? No hay una rendición de cuentas de cómo se emplean esos impuestos. Entonces, el ciudadano no recibe lo que tiene que recibir. Y la deuda social va creciendo en salud, la deuda social en educación, la deuda social en infraestructura, va subiendo la deuda social en inseguridad. Entonces, ¿por qué no se atiende esa deuda social primero, recaudando más a través de crecer la economía y no contrayendo la economía? La fórmula tiene que ser diferente, si no vamos a seguir en lo mismo y que usted espera otro resultado. No, mire usted,
pasó la deuda, solo para concluir esta parte. En 187 años de república, tuvimos 42.000 millones de dólares de deuda, el Ecuador, entre deuda interna y externa. En los últimos 7 años de la república, hemos ido 84.000 millones de dólares de deuda. Entonces, ¿qué esperamos en los próximos 4 años más? 100.000, 120.000 millones de dólares de deuda. ¿Y cómo se paga eso después? ¿Más impuestos? La gente puede más impuestos. ¿Y qué hacemos con la deuda actual, ingeniero Cronfle? ¿Habría que ir a una renegociación de la deuda? ¿Habría que renegociar las condiciones con los acreedores, con los multilaterales? ¿Qué hacer con la deuda? La deuda actual tiene 2 partes. La deuda interna, que es la deuda social, en seguridad, en salud, en educación y en infraestructura, que esa es la que hay que priorizar. Y la deuda externa, que muchas veces, discúlpeme que se lo diga, quiero ser claro en esto, esos tenedores de bonos internacionales, que muchas veces se dicen que son internacionales, son tenedores de bonos nacionales disfrazados de internacionales. Se va a pagar esa deuda, por supuesto, porque el Estado es uno solo y no porque cambie el gobierno, el Estado va a dejar de pagar. El Estado tiene que pagar, pero esa deuda pasa a segunda prioridad, no a primera prioridad. Y esa segunda prioridad tiene reglas, va a tener reglas con nuestro gobierno. Y por supuesto, entre las cosas está lo que usted acaba de decir, reestructurarse esa deuda para pagarlo, quizás en más tiempo, renegociar las tasas de interés, cumplir con los acreedores, definitivamente hay que cumplir, no se puede no cumplir, pero darle prioridad a la deuda interna. Hoy se pagan a los acreedores y se muere gente porque no hay diálisis o no hay hemodiálisis. Se mueren los acreedores y se mueren niños con cáncer. Se pagan los acreedores y no hay niños en las escuelas. Entonces, señores, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? ¿Dónde está la gente? O sea, primero son los acreedores internacionales antes de la gente, de la vida de la gente. Eso es lo que tiene que acabar. Esa es la propuesta justamente, la que la vamos a pelear a muerte, porque hay que acabar con este problema. Oye, ingeniero, cuando yo le escucho a usted decir que hay que ponerle más plata al bolsillo de la gente, le digo con todo respeto, lo mismo decía Lasso en su gobierno. ¿Qué de diferente hay ahí? No, es que Lasso adoptó nuestra propuesta y por eso gana el problema, y por eso es que comencé la entrevista diciendo ya basta de aquellos que quieren venir a hacer alianza adoptando nuestras propuestas, prometiendo y comprometiéndose en la campaña, y cuando llegan al poder se olvidan de la misma. Por eso es que nos volvimos oposición a Lasso, porque teníamos que decirle a la gente, el señor adoptó nuestra propuesta, sin embargo no la está cumpliendo, y ahí están los resultados del gobierno de Lasso. Una catástrofe. ¿Ustedes se arrepienten de haber respaldado a Lasso en 2021? Totalmente, porque no cumplió con lo que prometió, que era parte de nuestra propuesta. Pues, es más, era nuestra propuesta en su mayor parte en materia económica, y lo que fue a hacer fue exactamente al revés. Entonces, claro que nos arrepentimos, por supuesto. Correcto, ingeniero. A ver, un par de cosas finales. La primera, para cerrar esta parte de la candidatura. ¿Por qué un binomio netamente costeño, netamente guayaquileño? ¿Qué motivó a que no haya este clásico equilibrio, ¿no? Alguien de la costa y alguien de la sierra. Los dos terminan siendo guayaquileños. Mire, yo quiero ser muy claro. El país ya tiene que terminar con esto del regionalismo. No importa si usted es costeño, si es serrano, si es amazónico o si viene de la región insular. El país es uno solo, el Ecuador es uno solo. No podemos seguir con este discurso de que si no eres de aquí, entonces no puedes complementar con el de acá. Aquí se necesita gente proba y probada, que complemente el binomio, que dignifique el binomio, que tenga la seguridad que yo voy a respetar, porque respeto a mi esposa, porque respeto a la familia ecuatoriana, porque estoy luchando por la familia ecuatoriana en todos los ámbitos, porque rescato los valores de la familia, los valores y los principios que nos hicieron a nosotros como nación. Dios, patria, libertad, familia. Nos hemos olvidado de eso. Honradez, por supuesto, transparencia. Esos valores son los que hay que rescatar. Entonces, dicho esto, Dayana Pale me complementa muy bien. Cuando conversé con ella, me dijo con claridad meridiana, mira, Henry, yo tengo absoluta confianza en ti porque tú eres primero un hombre de familia, un hombre respetuoso de las mujeres y un hombre que estoy seguro que me vas a dar el espacio para complementarte. Le dije, por supuesto, necesito de una persona que me complemente. Tú jamás vayas a pensar que yo soy de aquellas personas que mandan a su binomio afuera. Jamás. Yo respetaré como el que más. Y ella,
que ha presentado leyes y que está actuando en función de la ley Pancita Llena, por ejemplo, la de nutrición infantil, pero no con palabras, no con discursos, con una ley que la está llevando con un seguimiento en varios rincones del país, que trabaja directamente con el Banco de Alimentos para la desnutrición infantil. Una persona que se involucró en prohibir los plásticos de un solo uso para que pueda la ecología, el medio ambiente rescatarse con la contaminación de plásticos. Una persona que hizo Amiga No Está Sola en Guayaquil, que le dio tanto éxito y que fue un programa tan exitoso en Guayaquil, ingeniero, para combatir justamente el femicidio y la violencia contra la mujer. Entonces, una persona cuya familia, cuyo padre fue ministro de Educación, rector y canciller de algunas universidades, y que maneja el centro de formación de los jóvenes dentro del Partido Social Cristiano, y ha proyectado este centro a nivel nacional. Entonces, una persona que conoce de educación, de desnutrición, de ecología, me explico, por supuesto que me complementa. Y de ahí que es una persona que, digamos, me siento orgulloso de tenerla como binomio. Y por favor, le pido al país, olvidémonos del regionalismo. Todos somos iguales. Ya, me queda clara esa parte. Y con esto cierro, porque, a ver, me llegó ayer una denuncia, y tengo que hacer esta pregunta, porque sí me gustaría una respuesta suya, de una persona que me dice que usted la despidió siendo una trabajadora sustituta que tiene a su cuidado una persona con discapacidad y que no le importó, pese a que le dijeron que no lo podía hacer, que se vulneró el derecho constitucional. Eso fue hace un mes. Esta persona que me envió la denuncia dice que tiene un documento que le concede el Ministerio del Trabajo, y la Unidad de Talento Humano de la Asamblea Nacional también certificó como sustituta, pero igualmente la despidieron, una persona que trabajaba en la Unidad de Técnica Legislativa. ¿Usted tiene conocimiento de esto? Le hago esta pregunta porque es una denuncia que me llegó ayer a propósito de esta entrevista, ingeniero. Pero no le entiendo la pregunta, que esto está ligado a Diana Paz. No. A ver, a su condición de presidente de la Asamblea, una persona dice que le despidieron pese a ser trabajadora sustituta, siendo usted presidente de la Asamblea Nacional, y que usted dispuso el despido. ¿Tiene usted conocimiento de esto? Tendría que revisar, no sé quién es la persona, tendría que revisar por qué el administrador ha tomado esa decisión. Pero siempre cuando se toma una decisión, se toma en base primero de la eficiencia, porque nosotros sí, cuidamos los recursos públicos. Ese cuento de que, y aprovecho esto que me está diciendo para decirle que ese cuento de que no se puede acortar el tamaño de los pipones dentro del Estado, no estoy diciendo que este sea el caso de la señora, porque no lo conozco, de los pipones del Estado, ese cuento otro lado, señores. Cuando se trata de recursos públicos, son sagrados. Discúlpenme, a mí mi abuelo me enseñó dos cosas en la vida, que le he aplicado a lo largo de mi vida en todo. Lo primero, su palabra vale más que su firma, y mi palabra vale más que mi firma, créamelo. Y segundo, que hay que cuidar lo ajeno más que lo propio. Si entendemos esos dos conceptos, y sobre todo cuando se trabaja en la función pública, vamos a tener éxito. Y es lo que he hecho en la Asamblea Nacional. No conozco este caso, no le puedo contestar, porque hay un administrador que se encarga de estas cosas. Bueno, ahí le dejo para que de alguna manera reciba algún tipo de información sobre este tema. Le lanzo justamente esto que me acaba de llegar. Voy a preguntar. Gracias, presidente, muy amable. Gracias. Buen día. Un abrazo. El ingeniero Henry Knufle Cosaya, presidente de la Asamblea Nacional, precandidato presidencial, ha ratificado que su candidatura está en firme, que no habrá declinación de la candidatura social cristiana, que si alguien se quiere sumar, bienvenidos, pero que ellos no van a declinar. Creo que esa es tal vez la parte más potente de la primera instancia de este diálogo. Luego presentó obviamente varios ejes de su política de gobierno y hablamos también sobre los temas legislativos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.